La saga de Avatar es una de las más taquilleras de la historia, una trilogía que destaca por su apartado visual y que desde la primera película del 2009 hasta su más reciente entrega en 2025 maravilló al mundo con sus efectos visuales. Pero no todo se basa en lo visual o en lo económico. Hay muchas cosas de esta saga que flaquean en lo narrativo, desde errores y agujeros de guión puntuales hasta decisiones creativas que envuelven a toda la saga. También decir que si discrepas en cualquier cosa que digo en el video, deja tu opinión en los comentarios. Ahí los estaré leyendo. Así que, sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Avatar. Este tema fue sugerido por Patricia y Claudio. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video. Y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También, si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Lo rápido que Jake se volvió Toruk Makto. El Toruk Makto es una leyenda entre los Na'vi en donde uno de ellos logra domar a un ave gigante y bastante peligrosa. Quien lo logra se convierte en algo así como un líder espiritual del clan y en un ícono de la cultura Na'vi. Jake en la primera película lo logra, pero lo hace de una manera bastante sencilla, atacando por arriba, porque aparentemente el Toruk no esperaría nunca un ataque desde ahí. Y mi pregunta es, ¿a nadie se le ocurrió eso en todas las generaciones de los Na'vi? Solo hubieron 5 Toruk Makto en toda la existencia, y al menos como nos los presentaron, no era algo tan complicado. Además, la escena en que Jake doma al Toruk es súper corta. Jake salta, se funde en negro y ¡pam! Ya es Toruk Makto. Hubiese sido diferente si veíamos a Jake luchando o al menos no saliendo ileso de su lucha con el Toruk, pero la resolución de eso fue súper conveniente y simplona. 2. La conveniencia de que Jake sea el Toruk Makto. Siguiendo un poco con el punto anterior, gracias a esa entre comillas hazaña, Jake logra tener muchas conveniencias para la trama. Gracias a ese nuevo estatus logra que el clan Omaticaya le perdone. También logra recibir asilo en el clan del agua en la segunda película y también se convierte en una de las figuras más respetadas del planeta. Y la verdad es que parece que lo de Toruk Makto es más que nada un agujero argumental para explicar por qué los Na'vi le hacen tantos favores. 3. Pedirle ayuda a Eywa para ganar la batalla final. Antes del enfrentamiento que dio cierre a la primera película, Jake le reza a Eywa para que les ayude a ganar a los humanos. Cuando los Na'vi están a punto de perder, Eywa responde enviando a la fauna de Pandora para ayudar a las tribus. ¿Se podría considerar eso un Deus Ex Machina? Puede ser, porque es literalmente una deidad ayudando a los protagonistas a ganar la batalla final. Pero si lo prefieren, lo podemos dejar pasar. El problema viene en la tercera entrega, donde usan el mismo recurso, pero esta vez es Kiri quien lo hace, un personaje del cual hablaremos más adelante. Y ahora, en vez de la fauna terrestre, la marina es quien ayuda a los Na'vi a ganar la batalla. Acá ya no te puedo defender que se tenga que usar a Eywa una y otra vez para salvar a los Na'vi cada vez que van a perder. Es que no, te lo puedo pasar una vez. 2 ya es demasiado. 4. Ahora pasamos con el origen mesiánico de Kiri, un personaje que nació de una inmaculada concepción, porque su madre no tuvo pareja e igual dio a luz. Una forma de decirnos que este personaje puede hacer cosas que otros no, como resolver conflictos en la trama de manera espectacular, y cuando alguien pregunta cómo lo hizo, es que ella es la elegida de Eywa. No mames. Muchas sagas tienen un personaje en los que concentran sus agujeros de guión, y en este caso Kiri es ese personaje.
personaje. Esto contribuyó a que la trama de la saga sea cada vez más esperable y por tanto menos interesante. 5. Jake queda en un segundo plano en Avatar: The Way of Water. La segunda entrega de esta saga hace un enfoque principal en los hijos de Sully y Neytiri. Tenemos a Loak, Neteyam, Kiri y también a Spider como personajes activos en esta segunda parte, pero ninguno tiene el suficiente peso como para llevar la trama central de la historia. Cuando vemos la historia de una familia en el cine, normalmente tenemos un personaje predominante y los demás giran alrededor de él, pero en este caso ninguno tiene más protagonismo que el otro y por ello la película se siente algo desordenada. Jake, quien debería ser el protagonista de la historia, se reduce a ser un personaje casi de apoyo. No es un personaje activo en la trama, lo único que hace es mover a su familia al clan del agua e ir a rescatar a sus hijos cuando se meten en problemas. Y sus hijos se meten en problemas porque son personajes activos en la cinta, mientras que Jake es reactivo, reacciona a lo que hacen otros y por eso parece que no es el protagonista. Todo esto genera que El Camino del Agua sea una cinta que va sin rumbo y eso provoca que la entrega sea lenta y para algunos aburrida. 6. Tener un protagonista muy simplón y plano. Como ya expliqué en el punto anterior, en la segunda entrega Jake es un personaje más que nada reactivo, responde a las acciones de los demás. Poco queda del personaje más complejo que vimos en la primera entrega, que tuvo un arco de personaje interesante, pero tanto en la segunda como en la tercera entrega vemos a un personaje algo plano, simple y que no muestra matices. Casi lo hace cuando se iba a cargar a Spider, de lo cual hablaremos más adelante, pero finalmente no lo hace y se queda estancado en un personaje predecible y algo aburrido. 7. Que la segunda entrega haya sido pensada como una cinta de transición. Esta película sirvió como para preparar el terreno para la tercera entrega y se enfocó más en la construcción del mundo de Pandora que en desarrollar a los personajes como tal. Hubieron muchos comentarios de que esta cinta, a diferencia de su antecesora, parecía más un documental que una película y que la entrega se pudo haber reducido para enfatizar la trama de los personajes, pero se decidió expandir el mundo de Pandora visualmente, preparando de cierta manera el terreno para que la tercera entrega sea un cierre sólido para la trilogía. Esto puede llegar a ser algo común en algunas sagas y hace que algunos le suelten la mano a la franquicia en cuestión porque no la ven lo suficientemente interesante. 8. Que no haya un diseño de personaje que destaque. Visualmente la película es una pasada. Los efectos, el realismo que imprime se luce desde la primera película. El problema es que no tiene un diseño de personaje que quede en el imaginario colectivo de manera excepcional. Hay muchas similitudes físicas entre los protagonistas y el resto de los miembros de la tribu. Por ejemplo, en cintas de ciencia ficción, en Star Wars tenemos a Darth Vader, un hombre con traje negro imponente y una voz atemorizante. En El Señor de los Anillos tenemos a Gandalf, en Piratas del Caribe a Jack Sparrow, en la saga de Terminator a Sarah Connor, y así varios ejemplos que visualmente te impactan y que son sencillos de reconocer. Además, no es que haya una característica de personalidad que sobresalga en alguno de los personajes para compensar lo visual. La única excepción que veo y que es reciente es la de Baran, que se destaca de los de su tribu, y además hay una interpretación maravillosa del personaje cortesía de una Chaplin, un punto que creo que más que arruinar la saga como tal, le quita esa iconicidad a la cual debería aspirar una saga del alcance de Avatar. 9. La trama repetitiva de Jake aprendiendo nuevas cosas de los Na'vi tanto en la 1 como en la 2. Ya vimos a Jake en la primera película aprendiendo las costumbres del clan Omaticaya y ahora toca volver a verlo a él y a su familia aprendiendo, pero ahora de la tribu del agua. Una dinámica que parece que solo sirve para poder admirar lo visualmente genial que son los efectos visuales de esta saga, que nos permite de cierta manera conocer más Pandora, pero que nos priva de una forma más elaborada y diferente de conocer a los personajes. 10. El reciclado de Quaritch como antagonista. Quaritch fue un gran personaje en la primera película. Era la representación perfecta de la amenaza que los humanos representaban para los Na'vi.
Na'vi, pero el traerlo de vuelta para la segunda entrega sí fue algo medio raro y sacado de la manga, sobre todo porque fue tan de inmediato que hizo parecer que había una incapacidad de incluir a un nuevo antagonista. Y repito, tal vez Quaritch sea de los mejores personajes de la saga, pero esta continua disputa entre él y Jake ya hasta en un momento parece metido con calzador. Incluso en la tercera película parece que ya se tira al vacío porque no quiere aparecer en más cintas de Avatar, aunque algunos dicen que ni siquiera así perdió la vida, así que no sé cuánto tiempo más estarán Jake y Quaritch peleando. Si por ejemplo el personaje hubiera fallecido en la primera y volvía para la tercera o algo así, ahí puede ser que hubiéramos tenido tiempo de conocer a otro antagonista, y la vuelta de Quaritch se pudo haber sentido como un volver a los inicios de la saga, pero creo que se apresuraron en su presencia, se terminó sintiendo algo forzada. 11. El biólogo que salva a Jake en la tercera entrega. El Dr. Ian Garvin fue un biólogo que apareció en la segunda parte de esta saga. Aparece como parte del equipo que caza a los Tulkun, un personaje que parece una extensión más de los científicos buenos que vimos en la primera película, y que a pesar de estar en contra de la invasión de Pandora, igual trabajaba para ellos porque financiaban sus investigaciones. El problema viene cuando este personaje libera a Jake en la tercera película, esto luego de que Quaritch lo haya capturado, un personaje que parece puesto a dedo para que su única función relevante en la historia sea salvar a Sully, algo que pasaría inadvertido si no fuera tan importante en la trama de esta tercera entrega. Un caso más de cómo no se prestó tanta atención a los detalles en el guión de estas películas. 12. No cambiar la temática de humanos versus Na'vi. La falta de cambio de dinámica en el conflicto principal de la trama hace que nos quedemos en la típica historia de los muy buenos contra los malos malotes. Esto hace que la trama se sienta como un copia y pega donde solo se cambia el paisaje, perdiendo la oportunidad de que la historia madure y nos sorprenda de verdad más allá de los efectos visuales, una fórmula que poco a poco se terminó de gastar. 13. Que no hayan eliminado a Spider en la tercera película. Este es un punto mucho más subjetivo. Cuando vi que Jake y Neytiri hablaban sobre eliminar a Spider para que los humanos no pudieran colonizar de manera definitiva Pandora, pensé que realmente podía pasar. Una escena que hubiese sido brutalísima y que se hubiera desmarcado de la monotonía que la trilogía nos estaba acostumbrando, pero considero que fue una oportunidad desperdiciada de dejar un momento durísimo e irreparable para la familia de Sully, rencores y resentimientos que no hubiesen sido sencillos de sanar y que se pudieron trabajar en esta y en las próximas entregas, pero se tuvo miedo al éxito y se dejó como un momento más de falso suspenso. Sinceramente, ese momento hubiese sido impactante. 14. La falta de profundidad de los personajes en la segunda y tercera película. Este es un poco el tema que ya había mencionado con Jake. Los personajes, en vez de sentirse como seres con los que puedes empatizar, se reducen a ser arquetipos de personaje que rara vez demuestran algún cambio o evolución en su arco o personalidad. De las pocas excepciones que rescato pueden ser Quaritch y un poco Neytiri, con su relación con Spider, pero más allá de eso, los personajes se quedan estancados en la mayor parte de la saga. 15. El tercer acto de la primera y la tercera película es lo mismo. Previo a la batalla final, un miembro de la familia Sully trata de hablar con los líderes del clan para hacerles entrar en razón de que tienen que pelear juntos para vencer a los humanos. Estos que medio dudan, pero al final aceptan. Jake monta al Toruk y todos en el pueblo lo ven como líder. Ahora sí, se da la super batalla final donde Jake y Quaritch pelean a muerte. Hay una masacre de los humanos, muere algún que otro personaje importante en la trama, y cuando parece que los humanos van a ganar, un pedido a Eywa hace que la fauna de Pandora se rebele y ayude a los Na'vi a alzarse con la victoria. Quaritch muere, o eso parece, y Sully y su familia sobreviven felices y contentos. Un cierre de la tercera parte que es, otra vez, un copia y pega de la primera, y que sinceramente evidencia de nuevo lo poco pensada que estuvo esta entrega a nivel narrativo. 16. Pensar en esta saga como una de 5 películas. La historia de Jake Sully y su familia siento que no da ni siquiera para ser
ser contada en una trilogía. Creo que se pudo haber contado en 2 filmes perfectamente. Y que esta saga sea pensada en 5 partes con los mismos personajes, la misma trama, el mismo conflicto y las mismas consignas, creo que te invita a pensar de que esta macro historia se va a ir desgastando poco a poco. Pero tú, ¿qué opinas? 17. Los hijos de Jake siempre tienen que meterse en problemas. No critico que algunos personajes como Loak o Kirik en solitario, mediante sus acciones, se metan en peligro y necesiten ayuda de sus padres. Lo que me llama la atención es que siempre vayan todos juntos en los momentos más cruciales de la trama y que por esa decisión mínimo uno de ellos termine como rehén. En la segunda entrega pasa mucho esto. La primera vez el rehén fue Spider, luego fueron Loak, Rella y Tuk, luego volvió a ser Tuk pero esta vez con Kirik, y en la tercera película, ¿qué creen? Otra vez Tuk vuelve a ser rehén. O sea, el personaje de la más joven de los Oli parece que fue creado única y exclusivamente para ser rehén de los malos, algo que se podría evitar si los personajes tuvieran un poquito de sentido común y no fueran juntos a todos los lugares peligrosos, o al menos si lo hacen que vayan con sus padres. Este recurso hace que la trama se vuelva repetitiva, predecible y algo aburrida. 18. El poquísimo desarrollo de personaje de Neteyam. La muerte del hijo mayor de la familia de Sully fue un punto de quiebre en la segunda entrega, en donde uno de los personajes principales de la historia pierde la vida, y eso debería generar un impacto profundo en el espectador. Pero el personaje de Neteyam se trabajó muy poco, y fue tan insignificante su peso en la trama que la verdad se sintió que solo sirvió como excusa para que Jake y Loak evolucionen, pero no se obtuvo una sensación de cuando un personaje principal e importante muere en una historia. La muerte de Trudy o del mismo Su-Tei en la primera película fueron más impactantes, y ni hablar de la muerte de Grace, y uno esperaría que la partida de uno de los hijos del protagonista siquiera se acercara a ello, pero al final no fue así. 19. El desperdicio de algunos personajes. Hay personajes que pudieron haber sido explorados más, como por ejemplo Norm Spellman, quien tuvo un papel relevante e interesante en la primera película. Moat, la madre de Neytiri, que era la líder espiritual del clan original y que confió en Jake cuando nadie más lo hizo. Parker, el entre comillas malo de la primera película, un antagonista que a diferencia de Quaritch se basaba más en la lógica y no era un malo malote porque sí. Hubiese sido interesante ver más de él. Lo vimos un ratito nomás en la tercera entrega. Personajes que no te digo que si le hubiesen dado más protagonismo hubiesen salvado la historia de esta saga, pero creo que sí pudieron haber sumado más que lo que vimos en muchos momentos a lo largo de estas 3 películas. 20. Priorizar lo visual sobre lo narrativo. El problema que resume perfectamente lo que hace que esta saga no funcione del todo. La obsesión de Cameron porque el mundo que creó se vea de una manera espectacular le ha traído frutos económicos sin duda, siendo la trilogía más taquillera de la historia. Los números hablan por sí mismos, pero eso le termina condenando en lo narrativo. Como ya hemos mencionado, el poco desarrollo narrativo, la trama simple y los personajes encerrados en arquetipos han hecho que esta saga no sea del agrado de un gran sector que lo ve más como un documental de Pandora que una historia con la que se puede uno identificar y así quedar en el imaginario colectivo como icónica. Y la verdad, con los puntos que hemos revisado, esos detractores tienen en parte razón, ya que recurrir a los mismos elementos y personajes sin tomar riesgos, la verdad que deja esta saga con un sabor agridulce. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Avatar. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error de esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Avatar. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.